Dios les bendiga a todos grandemente. Continuando con el capítulo 23 del libro de los Hechos, en los versículos 12 al 24, ocurrieron unos sucesos los cuales reflejan la persecución que había alcanzado grandes envergaduras en contra de Pablo. Pues el concilio se había reunido para juzgar a Pablo por las enseñanzas del Evangelio. Se habían reunido y haciendo un voto de hambre y maldición, dijeron que ese era el día de dar muerte a Pablo. Sucede que un sobrino de Pablo escucha lo que estaban tramando en contra de Pablo y pide hablar con él. Tenemos que recordar que Pablo tenía la ciudadanía romana de nacimiento, por lo cual tenía unos privilegios inviolables y además era fariseo nacido de fariseos, por lo cual se le concede a su sobrino el hablar con Pablo. Entonces, cuando el joven le habla a Pablo lo que están planificando en su contra, le dice al joven que hable con el centurión. El centurión lleva al joven con el capitán y este organiza una escolta armada para poder llevar a Pablo en la noche hasta Cesarea, para que de esta forma Pablo fuera llevado al gobernador Félix. En los versículos 25 al 35 vemos que el capitán, el cual en el versículo 26 revela su nombre, envía una carta al gobernador Félix. El nombre de aquel capitán era Claudio Lisias. En la carta le habla y explica al gobernador Félix que había tenido que rescatar a Pablo, pues era ciudadano romano, que los judíos querían juzgarlo por su propia ley, pero que el capitán, analizando el caso y vio que no había cargo para muerte ni para cárcel, lo tomó y lo llevó al cuartel. Aunque en esa carta tenemos que notar que el capitán obvió un asunto importante, el cual fue que Pablo había sido llevado para ser azotado y amarrado de pies y manos. Y no es hasta que Pablo le dice al centurión que él era ciudadano romano que lo liberan y lo llevan a las oficinas del capitán. Si el capitán hubiese explicado esto, le hubiese costado muy caro al capitán, puesto que la ciudadanía romana del capitán había sido comprada por dinero, mas la de Pablo era una ciudadanía de nacimiento. El capitán Claudio Lisias hizo todo su informe y le dice al gobernador que aquellos acusadores iban a presentar todos los cargos delante de él. Esto es una forma sutil de tener una audiencia con el gobernador. Esa misma noche los soldados siguieron la orden de su capitán, tomando a Pablo y lo llevaron a la ciudad de Antipatris. Antipatris en hebreo se conoce como Tel Afec. Fue una ciudad construida por Herodes el Grande
y fue llamada así en honor a su padre Antipatro II de Judea. Según la historia, fue construida en el año 9 a.C. Esta ciudad fue destruida durante la primera guerra judeo-romana. Fue en esta ciudad que Pablo pasó una noche para luego presentarse al gobernador Félix. Cuando llevaron a Pablo al gobernador y éste se entera de que era de Sicilia, el gobernador tomó una decisión no muy alentadora para Pablo, pues le comunica a Pablo que su caso lo verá cuando vea a los que le acusan. Inmediatamente ordenan a que lleven a Pablo y lo retengan en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes era la residencia oficial del gobernador. Esta estaba altamente custodiada y en la misma había un juzgado. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea sobre ti. De esta forma terminamos el capítulo 23 del libro de los Hechos y la semana que viene comenzaremos el capítulo 24. Bendiciones y paz para todos.